Dicen que hay historias que no mueren, que se esconden en los rincones, en la memoria o en un susurro que nadie más escucha. Bienvenidos a Legado de Ángela, un podcast donde las voces del pasado aún tienen algo que decir. Aquí recogemos relatos reales de lo inexplicable, apariciones, señales, misterios y aquellos momentos en los que la realidad parece romperse un poco. Si estás aquí, es porque también lo has sentido y quizás, como nosotros, aún estás escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para narrarles otro capítulo del Legado de Ángela. En esta ocasión, les platicaremos una narración que teníamos pendiente sobre el grupo de los Rosacruces. Elegimos esta narración porque hemos estado platicando sobre los poderes, por decirlo así, o las facultades que tenía Ángela con su mente. Ya les platicamos que podía percibir espíritus o fantasmas. También les platicamos que percibía muchas cosas a través de los sueños. Y últimamente les vamos a platicar algo como del poder mental que tenía. Bien, alguna vez la invitaron con un grupo llamado Rosacruces. Ellos pues tienen creencias muy específicas, las cuales respetamos, por supuesto. Y tienen creencias muy marcadas sobre las vidas anteriores de las personas. Cosa que coincidimos en algún momento, dado que Ángela, al analizar a una persona o al ver a alguna persona que se abría ante ella, podía decirle cómo era su vida o qué vida había vivido antes de esta que estaba viviendo. Bien, entonces acudimos con los Rosacruces. De inmediato, ellos le platicaron que ella venía de una vida muy conocida, de un personaje muy conocido, y que nosotros también éramos personajes o habíamos sido personajes muy conocidos. Esto le dio un poco de risa a Ángela, porque la persona que le refirió esto pues realmente no tenía una visión. Entre las cualidades que tenía Ángela, podía ver si algún chamán, alguna persona que leía las cartas o alguna persona que se decía ser medium tenía facultades como ella, porque podía entablar una comunicación mental. La comunicación mental es un poco difícil de explicar, ya que en esta no se comunican solamente palabras, se comunican también algunas imágenes, se pueden comunicar algunos periodos de vivencias, se pueden comunicar incluso olores o algún sonido, y esto es muy difícil de entender. Bien, entonces los Rosacruces le dijeron que ella era una reencarnación de, creo que Cleopatra, le dijeron, y que nosotros éramos reencarnaciones de personas muy conocidas. Pero ella pues rió, porque realmente la persona que le estaba diciendo esto no tenía ninguna visión. A esto Ángela le dijo que no era correcto, y que incluso la persona que le dijo tenía una reencarnación de una persona común que había vivido antes en esa misma ciudad. Esta persona quedó un poco impresionada, pero también incrédula. Después de esa reunión hubo intercambio de mucho conocimiento, hay que decirlo, y le prestaron a Ángela varios libros que nos sirvieron mucho, y que le sirvieron a Ángela sobre todo para encontrar las respuestas que ella buscaba
sobre todo aquella capacidad que ella tenía, que siempre buscaba por qué ella tenía esa capacidad. Bien, entonces estos libros nos abrieron varias respuestas, sobre todo de los puntos energéticos que tenemos en el cuerpo, por ejemplo. Bibliografía que no se encuentra comúnmente y que estos grupos afortunadamente tienen. La verdad, no se quedó ella con ese grupo porque cuando este grupo vio su capacidad, la invitaban a que les hablara de cosas personales de cada uno de los integrantes. Y pues Ángela, al concentrarse en cada uno de ellos, les podía decir muchas cosas de su personalidad, de sus decisiones, del momento de su vida. Les ayudaba mucho y ellos la citaban a sus reuniones solamente para que ella expresara lo que cada uno de ellos preguntaba. Nos dimos cuenta que pues no había un maestro como tal en este grupo, pero sí nos compartieron muy buena bibliografía. Si tú observas, las facultades que tenía ella eran grandes, sobre percepción de lo que las personas eran, de lo que las personas tenían, de lo que les preocupaba a cada quien. Podía hacer muchas cosas sobre esto. Y se dio cuenta poco a poco que no solo podía hacer eso. Podía literalmente viajar con su mente a otros lugares. Por ejemplo, si alguien le hablaba de un país lejano y ella tenía curiosidad, ella podía, mediante un control mental, podía acudir a ese lugar y ver muchos detalles increíbles. Esta facultad es muy difícil de creer, pero ella decía que todos los seres humanos teníamos esta capacidad. Te voy a compartir que uno de los elementos básicos que ella utilizaba era un libro en específico que empezó a practicar. Se llama el método Silva de control mental y a ella le gustaba mucho porque ese método realmente le era a ella muy eficaz. Cuando uno lee ese libro, de hecho en la misma introducción del libro te dice que lo leas 3 veces. Una vez para que conozcas el método, otra vez para que empieces los ejercicios y la tercera vez para que hagas los ejercicios mentales de manera muy puntual. Ella lo hacía muy rápidamente. Era una cuestión muy, muy increíble lo que ella podía hacer en cuestión de minutos. Cosa que a yogis les llevaba años de práctica. También comenzó a tener relación con algunos chamanes o gente que se decía que podía hacer muchas cosas. Así como conoció a los Rosacruces, también conocía a personas que decían que adivinaban el futuro, que veían cosas de tu vida. Personas que realmente no tenían ninguna facultad y se hacían de llegar de herramientas que daban algunas pistas, pero que realmente no podían ver más allá. Y pues Ángela sabía qué personas sí podían ver y qué personas no podían ver, porque las personas que podían ver podía establecer comunicación con ellas. Así como con los Rosacruces, asistió Ángela también con un grupo de la Iglesia Católica que se llaman los Carismáticos del Espíritu Santo, que es un grupo dentro de la Iglesia Católica que promueve los dones.
Estos dones están reflejados en la Biblia. Bien, su creencia es que son 7 dones que están enunciados en diferentes partes de la Biblia y que las personas toman estos dones después de una ceremonia que realizan, pues muy bonita, pero un poquito fuerte. La invitaron a esta ceremonia de los carismáticos en un templo que se llama Los Desamparados en la ciudad de Toluca. Al asistir, comenzó la ceremonia y efectivamente observamos cómo a distintas personas le daban, por decirlo así, o tenían estos dones. Por ejemplo, una muchacha se desmayó. Uno más del grupo se durmió. Otro de ellos actuaba como si estuviera ebrio. A esto le llaman los dones después de leer la palabra de la Biblia. Pero Ángela comenzó a ver lo que realmente sucedía. Bien, entonces, estos dones que los carismáticos promovían se reflejaban en distintas personas, de distintas formas, pues ellos creían que el Espíritu Santo bajaba, se posicionaba en ellos y tenían estos dones. Pero Ángela comenzó a ver lo que realmente sucedía. Vio bajar 2 seres espirituales. Cabe decir que llenos de luz, buenos, por decirlo así, que tocaban a las personas que recibían estos dones. Hubo un momento en donde una de las personas comenzó a hablar en arameo. A esto le decían el don de lenguas. A esta persona la pasaron al frente y estuvo hablando aproximadamente por 10 minutos. Ángela se estremeció, dado que las palabras que escuchaba eran muy hermosas, pues ella entendió el mensaje. Una vez terminada la ceremonia, el que dirigía este grupo preguntó si alguien había recibido alguna otra cosa. Y Ángela manifestó que ella había entendido el mensaje. El que dirigía dijo: tú tienes o a ti te dio el don del entendimiento, pues puedes interpretar lo que se dijo en arameo. Y Ángela dijo: bueno, no solo tengo el don del entendimiento, también observé todo lo que aquí pasaba. Y realmente orar por Dios, como lo dice en la Biblia, lo dice Jesucristo, cuando 2 personas oran hacia Dios, algo muy poderoso sucede. Realmente era un grupo numeroso, estamos hablando de unas 40 personas. Y ella pudo traducir el mensaje que se dio en arameo en aquella ocasión. Y no solo eso, sino vio a esta especie de ángeles cómo tocaban a las personas para que obtuvieran lo que los carismáticos decían que eran dones. Esto lo platicamos porque la invitaron sucesivamente a varias sesiones donde ella estuvo viendo algunas cosas. No obstante, quiero decirte o quiero platicarte que cuando las personas se juntan y no tienen la capacidad de ver, puede haber varias entidades, por decirlo así, que pueden ser no positivas o no buenas siempre. Bien, entonces ella no siempre observó ángeles o no siempre observó seres de luz. Cuando ella observaba algo que no le gustaba, lo manifestaba y se salía inmediatamente.
embargo, es muy difícil de que incluso las personas que oran y que convocan lo puedan entender. Porque la energía y las puertas que se abren cuando se ora o cuando dos personas oran es muy poderosa. Y Ángela sabía esto por las visiones que tenía. En esa ocasión el mensaje que la chica dio en arameo fue realmente muy hermoso. Pues decía que nos quisiéramos más entre todos, que dedicáramos más tiempo a la oración, que nos amáramos, que siempre hubiera buenas intenciones entre los hombres. Realmente eran los mensajes de aquellas dos entidades de luz que nos dieron a través de esta chica que habló en arameo. Todo esto, pues, es para que entiendas, digamos, el entendimiento y las visiones que podemos tener todos. Cuando algo extraño pasa, muchas personas solamente lo sentimos, muchas personas solamente escuchamos, pero muy pocas personas pueden ver lo que realmente pasa. Bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Esperemos te haya gustado. Te seguiremos contando más vivencias de Ángela. Prepárate para el siguiente capítulo. Cada uno de ellos será una historia extraordinaria de todas las cosas que le fueron sucediendo a Ángela, de todos estos episodios. La historia de hoy termina, pero el eco de lo vivido nunca desaparece del todo. Gracias por caminar con nosotros por esta vereda entre lo real y lo invisible. Y recuerda, si alguna vez sientes que algo te observa, quizás solo estás escuchando otro fragmento del legado. Nos volveremos a encontrar en la próxima historia, porque donde hay una voz, hay un recuerdo que quiere despertar.